Hola, muy buenas tardes. Yo soy la alumna número 92 de la escuela 16 y vamos a revisar la actividad número 20 de representar a un personaje de la historia y mi personaje es José Vasconcelos Calderón. Mi frase de impacto es: aprende a trabajar sin motivación, ya que no siempre tendremos la motivación para realizar nuestras actividades. Hay que aprender a hacerlo sin motivación. Agradezco la oportunidad de presentar a mis compañeros y al público en general por su tiempo y paciencia. José Vasconcelos Calderón nació en México, en Oaxaca, Oaxaca, el 27 de febrero de 1882. Vivió en Ciudad de México, muere en Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano con prolífica obra literaria. Autor de una serie de relatos autobiográficos que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del régimen postrevolucionario mexicano, que esa fue la etapa en donde vivió él, que fue llamada de construcción de instituciones. Sus padres fueron Carmen Calderón Conde, Ignacio Vasconcelos Varela y sus hijos Héctor Vasconcelos. ¿Qué ocupación tenía? Bueno, era abogado, además de político, escritor, educador, funcionario público, filósofo y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue muy importante. Eh, al partido político, Partido Nacional Antirreeleccionista, miembro del Colegio Nacional y la Academia Nacional de la Lengua. Distinciones: doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. José, ¿cuáles son sus talentos? José Vasconcelos fue un abogado, político, filósofo y educador mexicano, autor de influyentes obras literarias y ensayísticas y un importante funcionario y promotor cultural durante la Revolución Mexicana. Entre sus obras destaca La raza cósmica, un ensayo en que propuso Latinoamérica como una cuna de una quinta raza universal que reúne elementos de todas las civilizaciones del mundo. Brillante, José Vasconcelos. Orígenes: nacido en Oaxaca el 27 de febrero de 1882, fue el segundo de los 9 hijos que procrearon Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela. Particularmente importante en su desarrollo personal fue la oportunidad que tuvo de realizar estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera de Estados Unidos y México, especialmente en Eagle Pass, en Texas, y Piedras Negras, en Coahuila. Más adelante, por causas familiares de índole económica, debió continuar su educación en el Instituto Científico de Toluca, Estado de México, y en el Instituto Campechano de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Luego de la prematura muerte de su madre, ingresó en la Escuela Nacional de Preparatoria, actualmente parte de la UNAM, y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde tuvo el título de licenciado en Derecho. A 2 años de haber concluido sus estudios, Vasconcelos participa con otros jóvenes mexicanos críticos de los excesos de la educación positivista impuestas por Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz, en la fundación del Ateneo de la Juventud Mexicana, siempre activo, más adelante conocido como el Ateneo de México. Lo novedoso del Ateneo no radicó en su disposición a criticar los excesos del porfiriato, sino en la calidad de las críticas sagaces emanadas de la generación de jóvenes intelectuales que le dieron vida. Lo más importante tiene que ver con el rechazo del determinismo y mecanismo del positivismo comtiano y spenceriano, y el llamado a dotar a la educación de una visión más amplia que rechazará el determinismo biológico del racismo y que encontrara una solución al problema de los costos de los ajustes sociales generados por grandes procesos de cambio como la industrialización o la concentración urbana. Además, en oposición al planteamiento oficial de cierre de los funcionarios del porfiriato, llamado a los científicos, de promover de una visión única del pensamiento filosófico positivista y determinista, Vasconcelos y la generación del Ateneo proponían la libertad de cátedra que hasta nuestros días permanece, la libertad de pensamiento y sobre todo la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos en los que América Latina emergió como una realidad social y política con identidad propia. Muy importante. Vasconcelos y la generación del Ateneo sientan las bases para una ambiciosa recuperación de lo nacional mexicano y de lo latinoamericano como una identidad
que además de ser real, fuera viable en el futuro y sobre todo que no dependiera de lo extranjero para un progreso sostenido, como ha ocurrido con el modelo económico del porfiriato y otros experimentos. Esencia de sus aportaciones. Bueno, después de 5 años de exilio, Vasconcelos regresa a Ciudad de México junto con el general Obregón. El presidente interino Adolfo Huerta en 1920 lo nombra rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, y tuvo a bien realizar diversas acciones que permanecen a la fecha. De 1920 a 1921. De acuerdo con los ideales de Vasconcelos, la universidad tenía la misión de impartir enseñanza y preparar una generación de técnicos y humanistas que trabajaran y colaboraran con la sociedad. Al ser nombrado rector, dijo, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Fue su propósito como rector. El motivo por el cual Vasconcelos quería preparar a los estudiantes universitarios era porque México acababa de finalizar con la Revolución Mexicana y la restauración de México. Para Vasconcelos solo se podría lograr mediante la educación y la acción social, que tenía muchísima razón, y sus acciones permanecen hasta nuestros días, como he comentado. Las acciones que realiza como rector fueron básicamente para divulgar los clásicos, literatura, música, arquitectura. Empieza con proyectos que pretendían humanizar a la comunidad universitaria. Y ahora nuevamente regresamos al humanismo en nuestra universidad. Su espíritu iberoamericano, expresado en su obra literaria, queda también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario en abril de 1921. Del escudo de la actual UNAM ostenta hasta la fecha, y el que plasma su convicción de que los mexicanos deben difundir su propia patria con la gran patria hispanoamericana como una nueva expresión de los destinos humanos. La leyenda que propone para dicho escudo constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, por mi raza hablará el espíritu, que permanece hasta hoy. Fue secretario también de Educación Pública durante la presidencia de Álvaro Obregón. En su supuesto realizó la primera reforma educativa, la cual elaboró desde la universidad repercutiendo en toda la República Mexicana. Y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural del país con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura. De verdad que tenía demasiada preparación para su tiempo y fueron avances espectaculares en la Secretaría de Educación. El objetivo era integrar a México de la manera más amplia en las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial. Vasconcelos, un personaje carismático y capaz de entusiasmar a sus colaboradores, hizo de los maestros de las escuelas rurales un ejército de paz y cada profesor, según su propia metáfora de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. Inició un ambicioso programa de intercambio educativo y cultural con otros países americanos, los llamados embajadas culturales. Apoyó además a multitud de artistas e intelectuales. Tal fue el caso de los muralistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, murales impresionantes que permanecen a la fecha. El apoyo a la Secretaría de Instrucción Pública de Vasconcelos no se limitó a los artistas mexicanos, sino también a los extranjeros como Gabriela Mistral, el poeta y escritor venezolano Humberto Tejera y peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Como secretario de Educación Pública, apoyó también a Rafael Alducín, director del periódico Excelsior, en una campaña de promover el Día de las Madres y contrarrestar ideas de educación y liberación de las mujeres que se discutían en Yucatán. Libros, una diversidad de libros que no me alcanzó una diapositiva para ponerlos, vamos a hacerlo en dos. El humanismo vasconcelista tiene perspectiva vivencial en su monumental serie autobiográfica. Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre, El Proconsulado y La Flama. La raza cósmica, una de las más emblemáticas. Su filosofía, Pitágoras, una teoría del ritmo. El monismo estético, tratado de metafísica, ética, estética, estudios indostánicos, historia del pensamiento filosófico, manual de filosofía, breve historia de México. Además, estudios indostáticos, historia del pensamiento filosófico, manual de filosofía, breve historia de México. Vasconcelos editó la revista Continental Timón, en la cual colaboraron personajes como Dr. Atud, Andrés Enestrosa, la cual circuló de febrero a junio de 1940. En dicha revista se hizo apología de la ideología y programa políticos de la Alemania nazi, en una época en que muchos intelectuales cayeron en el espejismo de fascismo.
Como secretaria de Educación del gobierno de Álvaro Obregón Vasconcelos, estuvo detrás de los primeros grandes proyectos del muralismo mexicano, como habíamos dicho, a quienes apoyó. Fue también miembro destacado del Colegio Nacional y la Academia Mexicana de Lengua y recibió varios doctorados honoríficos de distintas universidades. Por otro lado, también incursionó en la política, siendo candidato a la presidencia en las elecciones de 1929, derrotado por Pascual Ortiz Rubio. Influyó en la educación, en sus obras y en destacar por ser un gran profesionista que incursionó en la política en tiempos, pues, fraudulentos, complicados, difíciles, pero con una gran sabiduría, sapiencia y ideas que permanecen hasta el fecha. ¿Qué pensé? Bueno, realmente yo no conocía la historia de Vasconcelos, fue mi señor padre quien me sugirió este personaje y la verdad fue que me sentí muy bien de descubrir a este personaje mexicano que eh, no le hacen mucho mérito en todos los honores que le hacen porque realmente fue un personajazo impresionante, con muchas ideas que permanecen hasta la fecha y que quisiéramos nosotros revivirlo para tenerlo aquí. ¿Qué razoné? Pues que sus enseñanzas quedan hasta el día de hoy. Sus enseñanzas quedan hasta el día de hoy y somos los más felices de contar con toda esta eh, literatura que él dejó, de muchos ensayos, de muchos pensamientos y de todo el sentar las bases de la educación en México, que fue fundamental después del Porfiriato. Fue extremadamente importante su obra y quiero de verdad leer algo de su obra para tener mayor conocimiento de ella. Gracias y esta fue la actividad 20.